El séptimo arte también ha dedicado obras a las temáticas de adicciones, con personajes que nos pueden ayudar a comprender el sufrimiento, dificultades y sus consecuencias sobre quien la padece y sus allegados y familiares. Bienvenidos a Cine en Casa. Te traigo una lista con las mejores 11 películas que hablan sobre las adicciones. Son unas joyitas, así que ven y quédate hasta el final que se pondrá bueno. Número 1. El Lobo de Wall Street, 2013. Esta obra maestra de Martin Scorsese es una mirada frontal y descarnada a la cultura de juerga de los años 90. Scorsese ofrece un relato brillante, humorístico y desvergonzado de la vida de estos jóvenes y nuevos ricos, que muestran con majestuosidad personalidades arribistas y amorales. Se trata de una película basada en hechos reales donde el éxito del protagonista llegará acompañado de poder, dinero, mujeres y drogas. Ha recibido 5 nominaciones a los Oscar en 2013, incluyendo los de Mejor Película y Director, y cuenta ya con un Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia, por supuesto, DiCaprio. Número 2. Requiem por un sueño, 2000. Es una película de Darren Aronofsky sobre la adicción y la muerte de los sueños. La película está basada en un libro del mismo título del escritor Hubert Selby Jr., publicado en 1978. Sobresale en ella el tratamiento que hace el director del tema de la adicción, la pericia para recrear estados de alucinación, la vista distorsionada a partir de orificios y cámaras de vigilancia, y la maestría narrativa para mostrar diferentes planos de manera simultánea dividiendo la pantalla. La película trata de dar una respuesta entretejida con la problemática de la adicción y enmarcada en el contexto del ambiente de la sociedad actual, los reality shows, la popularidad, las soluciones fáciles vendidas por el marketing y lo que es percibido como éxito. Número 3. Shame, 2011. Una de las mejores películas del 2011, Shame, de Steve McQueen. En trasfondo trata de la soledad, la incomunicación, el rechazo y los traumas sexuales que pueden llevarnos a la autodestrucción. Este film esconde uno de los más acertados retratos de personajes de los últimos años, apoyada en Michael Fassbender y Carey Mulligan, que con los medios mínimos expresan las emociones más contenidas. Ambos salen completamente desnudos en sus primeras apariciones, y después de ese desnudo físico, el director se dedica a desnudarlos psicológicamente, con lo cual sus traumas y pasiones salen a la luz. Número 4. Rounders, 1998. John Dahl, director de películas como El Gran Rescate del 2005 y Nunca juegues con extraños del 2001, estrenó en 1998 Rounders, un film que sigue el suspense, el drama y el argumento negro propios del cineasta. El film cuenta con numerosos ingredientes a favor, sobre todo el papel de los personajes principales, la forma de enfocar el mundo del juego y el completo guión de David Levien y Brian Koppelman, con Matt Damon y Edward Norton. Rounders, ambientada en el mundo de las timbas de póker, cuenta la historia de un estudiante de derecho y jugador de cartas, que a pesar de sus problemas con el juego, decide volver a adentrarse en él por una razón de gran peso. Número 5. El Audaz, 1961. Magnífica adaptación cinematográfica de Robert Rosen, de la novela de Walter Tevis, The Hustler, sobre el mundo subterráneo de los tahúres del billar, de almas perdidas y de seres a la deriva. Es una obra maestra absoluta, una de las mejores películas de la historia del cine, y lo es porque Rosen supo buscar unos intérpretes adecuados. Destaca la actuación de un Paul Newman en un absoluto estado de gracia que llena la pantalla con una solvencia total. Todo esto resulta en una historia que trata sobre el fracaso de un sueño ahogado en la exigencia de una moral estúpida, la de la competencia a todo coste, cayendo en la adicción. Número 6. El vuelo, 2012. Dirigida por Robert Zemeckis, la película narra la historia de un personaje capaz de salvar un vuelo mediante una arriesgada y poco habitual maniobra, pero incapaz de manejar su propia vida, marcada por las drogas. El vuelo no es la típica película de catástrofes aéreas, habla más bien de cómo las sustancias adictivas pueden dirigir el comportamiento de las personas. En este caso del experimentado capitán Whittaker, interpretado por Denzel Washington,
No es una película en la que su protagonista tenga que limpiar su nombre, sino que es una reflexión sobre el alcohol y las drogas que nos lleva a un desenlace donde solamente hay dos opciones, la redención o la no redención del protagonista. Y ya que estamos aquí, si te gusta el video te invito a darle clic al pulgar arriba y compártelo mientras te hablo del puesto número 7, The Fighter 2010. Película dirigida por David O. Russell y ganadora de 2 Oscar, que relata la historia de un exitoso y conflictivo exboxeador, personificado por Christian Bale, que intenta redimirse entrenando a su hermano menor, interpretado por Mark Wahlberg. Tras haber perdido las riendas de su carrera por caer en una peligrosa mezcla de drogas y delincuencia, la interpretación de Bale de un adicto es impecable. Refleja en su totalidad la ansiedad, la inmadurez emocional y el mundo de fantasía en el que permanece mientras pretende ocultarle a su familia lo evidente. Número 8. Desde el abismo, 1980. Desde el abismo es una película argentina dirigida por Fernando Ayala. Retrata el alcoholismo con la crudeza y la seriedad que lo amerita. La película nos va mostrando cada uno de los peldaños hacia la indignidad en los que cae una persona sin que ella tome conciencia de los mismos. La trama muestra a Marta, que empieza a caer en un abismo, cuyo salvavidas es el alcohol. Se va convirtiendo en un personaje irresponsable, agresivo, masoquista y errante, capaz de caer hasta lo más bajo por conseguir alcohol. Número 9. Leaving Las Vegas, 1995. Está basada en la novela homónima del escritor John O'Brien, un escritor que se suicidó pocos meses antes del estreno de la película. Relata la historia de Ben Sanderson, protagonizado por Nicolas Cage, quien al ser despedido de su trabajo, haber sido abandonado por su esposa y estar fuertemente endeudado, decide dejarse morir ingiriendo alcohol. Esta película nos presenta escenas que llegan a estremecernos y que demuestran el grado de deterioro al que puede llegar un ser humano por culpa del alcohol. Deterioro que va de lo moral a lo físico. Es un film completísimo, crudo y que nos permitirá llevar a cabo un trabajo educativo de primera magnitud. Número 10. 28 días, del año 2000. 28 días es el relato de la lucha de una escritora alcohólica por limpiar su vida y regresar a la sobriedad de una vez por todas. Lo más curioso de la película es que el guión es una mezcla de comedia y drama, lo cual le da a la cinta un tono irregular, pero a la vez la hace muy asequible para ser trabajada educativamente. En el guión se señalan ciertos puntos interesantes sobre la naturaleza de las adicciones y las variadas razones que las producen. Número 11. Tallo de Hierro, 1987. El Tallo de Hierro resultó ser el primer intento serio por mostrar el mundo del alcoholismo desde la perspectiva de la pobreza y la desconexión social. Por primera vez, los protagonistas no son ciudadanos de clase media cuya adicción viene motivada por su incapacidad de afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana. Aquí nos encontramos con unos verdaderos marginados, con vagabundos cuya única razón de ser es la de encontrar unos dólares con los que hacer frente a su necesidad de beber. Es una película incómoda, triste y desgarradora, pero que trata a los protagonistas con humanidad y ofrece cierta esperanza que nunca pierden la capacidad de amar ni un particular gesto de solidaridad que les permita sobrevivir. Así vemos que el cine también nos muestra diferentes aspectos acerca de la destrucción que generan las adicciones. Si te ha gustado el video, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!